¿Alguna vez has dejado a quienes más amas en manos de la persona en la que más confiabas, solo para descubrir que el verdadero peligro dormía bajo tu propio techo? Esta es la historia de un hombre que controlaba una ciudad entera, pero que tuvo que enfrentar la batalla más oscura de su vida para salvar la inocencia de sus hijos. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Vidas Secretas. Publicamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios de dónde eres y a qué hora nos escuchas. El Range Rover azul marino de Darius Sterling atravesó el centro de Chicago como una bala, serpenteando entre carriles, ignorando cada bocina, cada semáforo en rojo y cada ley que supuestamente él controlaba, porque el hombre más poderoso del Medio Oeste acababa de recibir 5 llamadas perdidas de la escuela de sus hijos. Y su suegra, la única persona en la que había confiado para recogerlos, no contestaba su teléfono. Su guardaespaldas, Vance, llamó a continuación y su voz sonaba mal. «Los encontró, señor, en Millennium Park, cerca de los Grandes Olmos, pero algo no está bien. Los niños se están escondiendo, están aterrorizados. Cuando vieron el auto, gritaron». Hubo una pausa. Es como si tuvieran miedo de volver a casa. Darius abandonó el Range Rover en la acera y corrió. El llanto lo golpeó primero, luego los vio. Ezra parado como un pequeño escudo frente a un olmo masivo. Cora acurrucada detrás de él, aferrándose al señor conejo, temblando y arrodillada en la hierba. Nora, el ama de llaves, susurraba: «Están a salvo. La señorita Nora está justo aquí». Llegó Vivien. Ahí estaba ella, la secuestradora. Las manos de Nora temblaban, pero sus ojos estaban firmes. «Tienen miedo de ir a casa». Darius encontró una pequeña grabadora digital metida en el bolsillo de Cora. «Se la di para grabar la verdad», susurró Nora. Señaló a Vivien. «Tienen miedo de ella». El parque se quedó en silencio. Si esta historia te conmovió hasta ahora, destroza ese botón de me gusta y compártela con alguien que necesite escucharla. Suscríbete ahora, porque lo que Darius escuchó en esa grabación lo cambiará todo. Vivien Bancroft soltó una risa corta y afilada, el tipo de risa que usan las personas poderosas cuando se sienten amenazadas, pero aún no están listas para admitirlo. Se volvió hacia Darius, con una mano apuntando directamente a Nora y la otra aún aferrando su bolso Prada, como si fuera el único escudo entre ella y la tormenta que se avecinaba. «Darius, esa chica me está difamando. Yo, la mujer que dejó su propio hogar en Gold Coast, dejó a sus amigos, dejó su vida privada para mudarse a tu casa y ayudar a criar a tus hijos desde el día en que Evelyn se fue. Yo, la que se despierta todas las mañanas a las 6:00 para hacerles el desayuno, llevarlos a la escuela, leerles todas las noches, y ahora una sirvienta que lleva aquí 2 meses se atreve a pararse aquí y acusarme». Fijó su mirada en Nora con un desprecio indisimulado. «Sé lo que quiere reemplazar a Evelyn. Compra a los niños con regalos, con indulgencia, para que le den la espalda a su propia familia de sangre». Nora no dijo nada, simplemente se quedó allí, con las manos aún temblando, pero sus ojos nunca dejaron a Darius, como si estuviera apostando todo lo que tenía a una sola carta: la verdad. Darius se mantuvo en silencio. No miró a Nora, no miró a los niños, miró directamente a Vivien, y ese silencio pesaba más que cualquier palabra que pudiera haber pronunciado. Callahan, de pie a 5 metros de distancia, reconoció la expresión en el rostro de su jefe de inmediato. Había visto esa mirada en habitaciones cerradas donde se tomaban decisiones irreversibles. La mirada que Darius Sterling le daba a un enemigo antes de dictar sentencia. No era ira, no era una amenaza. Era la quietud absoluta de un hombre que había escuchado suficientes excusas y estaba esperando la única verdad que aún importaba. «Vivien,
dijo finalmente con la voz tan baja que era casi un susurro. Si hay algo en esta grabación que me va a sorprender, esta es tu única oportunidad de decírmelo primero, ahora mismo, antes de que lo escuche por mí mismo. Vivien parpadeó una sola vez, pero Darius lo notó. En 20 años de dirigir el imperio que su padre le dejó, había aprendido que la gente no parpadea porque tiene confianza. Parpadean porque tienen miedo. A veces, cuidar a los niños requiere ser estricta, dijo con la voz aún controlada, aunque el filo que tenía al principio había desaparecido. Necesitan disciplina, Darius. Evelyn los mimó demasiado antes de irse. Y tú también lo haces. Alguien tiene que establecer límites. Darius no respondió. Tomó la grabadora digital, subió el volumen al máximo y presionó reproducir. Los primeros segundos fueron solo los sonidos de fondo familiares, la televisión reproduciendo un dibujo animado que a Cora le gustaba. Pequeños pies correteando por el piso de Windows. Madera. Ezra diciéndole algo confuso a su hermana. El sonido de una tarde ordinaria en la casa de Lincoln Park, tan pacífica que Darius casi pensó que tenía que ser una broma. Entonces, la voz de Vivien cortó todo y todo cambió. No era la voz que Darius conocía. No era la voz suave y cálida de una abuela leyendo cuentos de hadas cada noche. No era la voz pulida que usaba con los maestros en la escuela o con los invitados que llegaban a la casa. Esta voz era helada, impaciente y cruel. La voz de una persona completamente diferente viviendo dentro del mismo cuerpo. Le gritó a Cora por tocar algo en su mesa. La vocecita temblorosa de la niña de 3 años intentó explicar y fue interrumpida de inmediato. Luego apareció Ezra, la voz del niño de 4 años intentando mantenerse firme, aunque claramente estaba aterrorizado. Papá dijo que nadie tiene derecho a lastimarnos. Y Vivien respondió con una frase que Darius tuvo que escuchar 2 veces en su mente para asegurarse de que sus oídos no lo habían traicionado. Tu papá no está aquí. Tu papá está en Los Ángeles haciendo dinero mientras yo estoy atrapada aquí con 2 mocosos. Ezra no retrocedió. No somos malos. Mamá siempre dijo que somos niños buenos. Y entonces Vivien se rió. Una risa que Darius supo que nunca olvidaría hasta el día de su muerte. Tu madre, si tu madre realmente los amara, no se habría ido y los habría dejado aquí para ser la carga de otra persona. Darius presionó pausa. Su dedo presionó tan fuerte que la pantalla tembló. A su alrededor, el parque seguía vivo. Gente riendo, perros ladrando, el viento moviéndose a través del dosel de los olmos. Pero para él, el mundo se había vuelto mudo. Sus ojos estaban rojos, su mandíbula bloqueada, pero no cayó ni una sola lágrima. Se lo tragó todo hacia ese lugar donde los hombres como él guardan las cosas que son demasiado pesadas para llevar en el rostro. Miró a Vivien. Ella se había puesto pálida. La elegancia que había lucido durante tanto tiempo ahora parecía pintura comenzando a descascararse, revelando algo debajo que había escondido muy bien durante casi 2 años. Pero entonces Vivien hizo algo que nadie en ese parque ese día podría haber anticipado. No se excusó, no lloró, no huyó. Encontró los ojos de Darius y dijo con una calma que era horripilante: «Sigue escuchando. Necesitas escuchar lo que pasó después de eso». Callahan dio medio paso adelante, con sus instintos en alerta. Nora se llevó una mano para cubrirse la boca. Y Darius, por primera vez en muchos años, sintió algo que ni siquiera una bala rozándole el cuello cuando tenía 28 años le había producido. El miedo de no saber qué lo esperaba al otro lado. Darius presionó reproducir nuevamente y la grabación continuó desde el lugar exacto en que la había detenido. La voz de Vivien se escuchó, más fría esta vez, cada palabra pronunciada lentamente, como si estuviera leyendo una sentencia que había sido escrita hace mucho tiempo. Ustedes 2 irán a la bodega de vinos ahora mismo
y se quedarán allí hasta que aprendan a comportarse adecuadamente. Luego vino la voz de Ezra, las palabras del niño de 4 años temblando, pero aún intentando mantenerse firmes, porque su hermanita estaba justo detrás de él. No, abuela, por favor, está muy oscuro ahí abajo. Y luego Cora, no palabras, solo un pequeño llanto. El tipo de sonido que hace una niña de 3 años cuando está demasiado asustada para formar una oración. Luego, la grabación se cortó abruptamente, no porque alguien la apagara, sino porque el diminuto dispositivo se quedó sin batería o se cayó del bolsillo de Cora mientras se la llevaban. Y ese repentino silencio fue más aterrador que cualquier sonido anterior, porque dejó un espacio en blanco que la imaginación de Darius llenó con cosas peores que cualquier cosa que sus oídos pudieran haber escuchado. Darius bajó su teléfono. No miró a Vivian, miró a Nora. ¿Qué pasó después de eso? Nora tragó saliva. Sus manos aún temblaban, pero su voz era más firme que antes, como si ahora que parte de la verdad había sido expuesta, ya no tuviera ninguna razón para ocultar el resto. Dijo que ese día había estado limpiando arriba cuando escuchó llantos que subían desde debajo de las tablas del piso. Al principio pensó que los niños estaban jugando a las escondidas, pero el llanto no se detuvo. Continuó y continuó, ahogado y desesperado, y ella corrió hacia el sótano y encontró la puerta de la bodega de vinos cerrada por fuera. Golpeó, llamó a Vivian, le rogó que la abriera. Vivian estaba sentada en la sala bebiendo té tranquilamente y solo dijo una cosa: «Esto no es asunto tuyo. Necesitan que se les enseñe». Nora estuvo parada afuera de esa puerta del sótano durante 3 horas, su espalda contra la pared, escuchando cómo los llantos en el interior se hacían cada vez más pequeños, y luego se detuvieron por completo. No porque los niños ya no tuvieran miedo, sino porque estaban exhaustos hasta el punto de que ya no podían llorar más. Cuando Vivian finalmente abrió la puerta, Ezra salió primero con el rostro inexpresivo, los ojos rojos pero secos, como un niño que ha decidido que llorar no salvaría a nadie, así que no tenía sentido llorar en absoluto. Cora lo siguió por detrás, aferrándose a la camisa de su hermano, con el pulgar metido fuertemente en la boca, y durante toda esa noche, Ezra no le dijo ni una sola palabra a nadie. «¿Cuántas veces?», preguntó Darius. «Solo 3 palabras, pero cada una se sentía comprimida bajo un peso aplastante». «No lo sé exactamente», dijo Nora, «pero esa fue la 3ª vez que lo vi con mis propios ojos. La semana pasada fueron 3 horas porque Cora derramó jugo de naranja en la mesa». Darius cerró los ojos. Jugo de naranja. Su hija, de 3 años, encerrada en la oscuridad durante 3 horas por un vaso de jugo de naranja, algo que cualquier niño en el mundo hace todos los días. Abrió los ojos y miró a Nora con una expresión que ella nunca había visto en él antes. No era ira, no era frialdad, sino dolor. El dolor puro de un padre dándose cuenta de que había fallado en el único trabajo que realmente importaba. «¿Por qué no me lo dijiste antes?». Nora bajó la cabeza, luego la levantó, y en sus ojos vio algo que hizo que la respuesta doliera 10 veces más que cualquier cosa que hubiera imaginado. «Lo intenté, señor Sterling, muchas veces. Cada vez que empezaba con «Señor Sterling», sobre los niños, usted decía, «Más tarde, Nora, estoy en una llamada». Una pausa, dejando que cada palabra calara hondo. «Y ella me amenazó. Dijo que si abría la boca, le diría que le robé a la casa. Perdería mi trabajo. Perdería la única oportunidad que tenía. Volvería a Kentucky sin nada». Nora respiró hondo. «Pero el miércoles pasado, después de estar sentada afuera de esa puerta del sótano durante 3 horas escuchándolos llorar y no poder hacer nada, decidí que incluso si perdía todo, ya no podía quedarme en silencio. Así que le di a Cora la grabadora digital». Darius no le dijo nada más a Nora. Se dio la vuelta y caminó hacia el roble,
donde sus dos hijos todavía estaban acurrucados. Se movió lentamente, un paso a la vez, de la forma en que la gente se acerca a un pichón que se ha caído de un nido, porque saben que cualquier movimiento brusco podría asustarlo aún más. Se arrodilló, ambas rodillas en la hierba, poniendo sus ojos a la altura de los de Ezra. «Ezra, hijo, ya estoy aquí. Puedes bajar». El niño miró a su padre. Los ojos de Ezra, en 4 años, pero que albergaban algo mucho más antiguo, lo estudiaron, queriendo creer, pero sin atreverse, porque a lo largo de estos meses había aprendido que los adultos no siempre cumplen sus promesas. «No dejarás que la abuela nos lleve, ¿verdad?» «Nunca, hijo, nunca más». Ezra dudó un latido más. Luego se arrojó a los brazos de su padre. 2 pequeños brazos se cerraron alrededor del cuello de Darius con una fuerza que ningún niño de 4 años debería tener que soportar. La fuerza de alguien que ha contenido la respiración durante demasiado tiempo y finalmente se le ha permitido respirar. Cora se aferró a la pierna de su padre justo después. El señor Conejo, encajado entre ella y la tela del pantalón de Darius, y no dijo nada. Solo apretó su rostro contra la tela, como si quisiera desaparecer dentro de ella. Entonces, Ezra se inclinó cerca de la oreja de su padre y susurró, tan suavemente que solo Darius pudo escuchar, tan suavemente que se sintió como si el niño mantenido estas palabras atrapadas en su pecho durante meses y solo ahora estuvieran encontrando una salida. «Papi, la abuela dijo que mamá se fue porque éramos malos. Dijo que si te lo contábamos, tú también nos tirarías a la basura». Y Darius Sterling, el hombre que toda la costa del medio oeste de Estados Unidos conocía como un nombre sinónimo de poder y frialdad inquebrantable. El hombre que no había derramado ni una sola lágrima frente a nadie, ni siquiera en el funeral de su esposa, sintió 2 corrientes calientes correr por sus mejillas. No se las secó, no apartó la mirada, dejó que cayeran, porque este no era el momento de ser fuerte. Este era el momento de ser un padre. «Eso no es cierto, corazón. Su mamá los amaba más que a nada en el mundo. Ella no se fue. Estaba enferma y tuvo que ir al cielo, pero no quería irse. Quería quedarse con ustedes para siempre». Cora levantó su rostro con los ojos empapados, el pulgar aún en la boca, y preguntó con una vocecita, «¿De verdad, papi?» «De verdad, mi niña. Su mamá los ama muchísimo, y yo también, y nadie, ni una sola persona en este mundo, me los va a quitar». Darius se puso de pie, con ambos niños aún aferrados a él, y miró a Nora. No necesitó muchas palabras, solo una breve oración con una voz calmada que no permitía dudas. «Nora, lleva a los niños al auto. Vance está esperando allá afuera». Nora asintió y dio un paso adelante, y lo que sucedió después fue algo que Darius recordaría para siempre. No tuvo que decirles a los que se fueran con ella. No tuvo que explicar, no tuvo que persuadir, no tuvo que hacer otra promesa. Ezra soltó sus brazos del cuello de su padre, se volvió y tomó la mano de Nora de inmediato, tan natural como un reflejo, como si la mano de ella fuera el lugar más seguro que conocía, fuera del abrazo de su padre. Cora siguió a su hermano, con una mano sosteniendo al señor Conejo y la otra deslizándose alrededor del dedo meñique de Nora, y los 3 comenzaron a caminar por el sendero de 1700 hierba hacia el auto. Después de unos pasos, Ezra miró hacia atrás a su padre una vez, solo una vez, con sus ojos haciendo una pregunta que su boca no pronunció. «¿Vas a estar bien?» Darius asintió, lento y seguro, y Ezra se volvió, apretó su agarre en la mano de Nora y siguió caminando. En ese momento, Darius supo que sus hijos confiaban en esta chica de 27 años de Kentucky con un tipo de fe que ya no le daban a su propia abuela. Y esa verdad lo hizo sentirse agradecido y lo lastimó hasta los huesos.
Cuando Nora y los niños desaparecieron detrás de la línea de árboles, Darius se volvió. Millennium Park todavía zumbaba a su alrededor. Otras familias seguían paseando, seguían riendo, seguían viviendo en su mundo ordinario. Pero dentro de los 10 metros de este olmo, el aire se había espesado en algo completamente diferente. Solo quedaban 3 personas. Darius estaba frente a Vivienne. Callahan estaba a 5 metros detrás, en silencio, con los brazos a los lados. Pero sus ojos nunca dejaron a la mujer mayor ni por un segundo, como un perro de casa esperando la orden de su amo. Vivienne habló primero, eligiendo la última táctica que le quedaba en su arsenal: la razón. Necesitan a alguien estricto, Darius. Eres demasiado blando con ellos. Evelyn también lo era. Los mimó tanto que no saben qué es el respeto. No saben qué es la disciplina. No saben dónde están los límites. Alguien tenía que enseñarles esas cosas antes de que fuera demasiado tarde. Y Darius la interrumpió. No, gritó, no vociferó, no alzó la voz ni medio tono. Habló en un tono bajo, lento y parejo, cada palabra colocada como un ladrillo en una pared. La voz que Callahan había escuchado con suficiente frecuencia para saber que cuando Darius Sterling hablaba así, cada decisión ya estaba tomada. No habría juicio, ni apelación, ni negociación. Le enseñaste a mis hijos que su hogar es el lugar más aterrador del mundo. Usaste la memoria de su madre, la mujer a la que diste a luz, para apuñalar los corazones de 2 niños que ni siquiera entienden qué es la pérdida todavía. Convertiste el amor en un arma. Convertiste la oscuridad en un castigo. Hiciste creer a mi hijo que su madre se fue porque él era malo. Y asustaste tanto a mi hija que tiene que llevar un conejo de peluche a todas partes porque es la única cosa en el mundo que no la lastima. Vivienne apretó los labios, parpadeando rápido, pero mantuvo la espalda recta, la barbilla levantada, aferrándose a las últimas sobras de orgullo. Jugó su última carta. Soy la madre de Evelyn. Y yo soy su padre, dijo Darius, sin que su voz cambiara ni un poco. Empacarás tus cosas y te irás de mi casa esta noche, y nunca volverás a acercarte a mis hijos. No puedes... Darius dio un paso adelante. Solo uno, pero la forma en que se movió, lenta y sólida, con los ojos abiertos, sin pestañear, sin prisa, no enojado, sino con algo mucho peor que la ira, una certeza absoluta, hizo que Vivienne retrocediera sin querer. Sus tacones se deslizaron y tuvo que estabilizarse agarrando la correa de su bolso Prada. Este no era un padre perdiendo los estribos. Este era Darius Sterling, el hombre que controlaba el puerto de Chicago, controlaba los sindicatos, controlaba la mitad de esta ciudad. El hombre que hacía que hombres que le doblaban la edad se pusieran de pie cuando entraba en una habitación y solo se volvieran a sentar cuando él se iba. Si intentas impugnar esto, dijo, con cada palabra tan clara como si estuviera tallada en piedra, llevaré esa grabación a las autoridades, y si intentas cualquier otra cosa además de eso, hizo una pausa, dejando que el silencio se estirara lo suficiente como para que la imaginación de Vivienne lo llenara con todo lo que sabía sobre su yerno. Sabes de lo que soy capaz, Vivienne. No me pongas a prueba. No era una amenaza. Una amenaza es cuando la gente habla demasiado. Esto era una promesa, y su peso vivía en todo lo que no se dijo. Por primera vez desde que Darius la conocía, Vivienne Bancroft no tenía nada que decir. Sus labios se movieron, abriéndose y cerrándose como un pez sacado del agua. Estaba acostumbrada a controlar cada situación con el lenguaje, con elegancia, con la capacidad de torcer la historia a su favor. Pero lo que tenía delante ahora no era una discusión que pudiera ganar. Era un muro, y a ese muro no le importaban sus palabras. El Range Rover se detuvo frente a la mansión de Lincoln Park en el último baño del atardecer de ese día, y Darius supo de
Inmediato que Callahan había hecho los arreglos desde el parque, porque dos grandes maletas ya estaban colocadas ordenadamente en los escalones delanteros. La ropa doblada con cuidado, los trajes marca Gucci y las bufandas Prada que Vivien había traído cuando se mudó hacía 18 meses, y un taxi esperaba junto a la puerta de hierro, con el motor al ralentí, con un zumbido constante y tenue. Darius levantó a Cora del auto primero, luego tomó la mano de Ezra, ambos niños aferrándose a él mientras subían los escalones de piedra y cruzaban el umbral de la puerta de roble por la que Vivien había entrado hace 18 meses, con la promesa de ayudarlo a cuidar lo que Evelyn había dejado atrás. Vance llegó al último, ancho y silencioso como una sombra, sus ojos barriendo cada rincón por costumbre, de la forma en que lo hace un soldado, incluso cuando no hay amenaza más allá de una mujer de 62 años de pie en la entrada de la sala de estar esperando. Vivien se había cambiado. El lino arrugado del parque había desaparecido, reemplazado por un abrigo de lana gris ceniza, su cabello plateado, peinado pulcramente hacia atrás, pequeños aretes de perlas atrapando la luz del pasillo, la espalda recta, la barbilla levantada, las manos cruzadas frente a ella, los dedos entrelazados. Estaba parada como si estuviera en el vestíbulo de un hotel de 5 estrellas, a punto de irse después de una estadía placentera, no como si estuviera siendo expulsada de la casa de su yerno por lo que les había hecho a sus nietos. Darius tuvo que admitir una cosa. Vivien Bancroft sabía cómo aferrarse a la dignidad hasta el último aliento. Y tal vez eso era lo más aterrador de ella, la capacidad de empacar cada cosa fea dentro de un caparazón tan perfecto que la gente olvidaba que existía. Espero que algún día entiendas que todo lo que hice fue para el beneficio de los niños, dijo Vivien con una voz calmada, controlada, cada sílaba medida, como si hubiera ensayado la oración en su mente todo el camino de regreso desde el parque. Darius no respondió, no porque no tuviera nada que decir, sino porque cualquier cosa que dijera ahora sería innecesaria. Hay momentos en que el silencio es la única respuesta digna del momento, y este era uno de ellos. Entonces sucedió algo que nadie esperaba. Cora, la pequeña de 3 años que se había estado escondiendo detrás de la pierna de su padre desde que entraron, de repente soltó la mano de Darius, dio un paso adelante lentamente, pasos cortos en el piso de Mincedesno. Madera, el señor conejo colgando de su mano izquierda, y se detuvo justo frente a Vivien, su abuela, la mujer a la que apenas unas horas antes le había tenido tanto miedo, por la que se había aferrado a un árbol y se había negado a soltarse. Cora levantó su rostro, sus grandes ojos aún con los bordes rojos, y preguntó con la voz más clara, del tipo que solo tiene una niña de 3 años, porque aún no ha aprendido a ocultar los sentimientos. Aún no ha aprendido a preguntar cortésmente, solo a preguntar directamente hacia lo que no entiende. «Abuela, ¿por qué eres tan mala con nosotros?» Ni un sonido se movió en la casa después de esa pregunta. Ni un reloj, ni el viento, ni la respiración. Darius se quedó inmóvil. Ezra se quedó inmóvil. Vance se quedó inmóvil. Incluso Callahan, en algún lugar detrás de ellos, se quedó inmóvil. Todos miraron a Vivien, porque la pregunta de Cora no era una acusación, no era un arma, no era una estrategia, era solo la pregunta de un niño que verdaderamente quería entender, y esa simplicidad perforó cada capa de armadura que Vivien había usado en todo el día. El rostro de Vivien cambió por primera vez. No fue técnica, ni actuación, ni una táctica defensiva. Sus ojos parpadearon rápidamente, 2, 3 veces. La comisura de su boca tembló como una cuerda pulsada en la nota equivocada, y esa barbilla levantada bajó solo un poco, pero lo suficiente para que Darius viera algo parpadear detrás de sus ojos. Algo que podría haber sido arrepentimiento,
O podría haber sido el dolor de alguien viendo la verdadera consecuencia de lo que había hecho reflejada en los ojos más claros del mundo. «Son niños buenos», susurró. Su voz se quebró en la última palabra. Solo una pequeña fractura, pero lo suficiente para que Darius supiera que era la oración más verdadera que Vivienne Bancroft había pronunciado en todo el día, y tal vez la cosa más verdadera que había dicho en 18 meses. Luego se agachó, recogió las 2 maletas, una en cada, y salió por la puerta. No abrazó a los niños. No le dijo otra palabra a Darius. No miró hacia atrás. Sus tacones chasquearon uniformemente en los escalones de piedra, por el camino de grava, a través de la puerta de hierro, hasta el taxi que esperaba. La puerta se cerró. El motor se elevó a un suave gruñido y el auto comenzó a alejarse, encogiéndose lentamente en el camino inclinado de Lincoln Park, hasta que no fue nada más que 2 tenues luces rojas traseras en la oscuridad que se estaba asentando. Y luego esas 2 luces desaparecieron en la curva, y Vivienne Bancroft salió de sus vidas, en el mismo silencio que había usado para ocultar tanto dentro de esta casa. Ezra y Cora se quedaron en la puerta, observando hasta que las luces traseras del taxi desaparecieron por completo. Ninguno de los 2 lloró. Ninguno de los 2 dijo una palabra. Cora solo apretó al señor Conejo un poco más fuerte contra su pecho, y Ezra solo se puso un poco más derecho, como si un niño de 4 años estuviera tratando de llevar parte de un peso que ningún niño debería tener que sostener. Darius levantó a Cora con un brazo, tomó la mano de Ezra con el otro y caminó de regreso a la casa. Cerró la pesada puerta de roble y giró la cerradura. El clic resonó en el pasillo silencioso como un punto al final de una oración. En el camino hacia las habitaciones, por el largo pasillo bordeado con las pinturas que Evelyn había elegido, las alfombras que ella había amado, Ezra sostuvo la mano de su padre, más fuerte de lo habitual. El niño no preguntó nada, no lloró, no habló de la abuela, no preguntó si volvería, no habló de la bodega de vinos, ni de la oscuridad, ni de nada en absoluto. Solo se aferró con toda su pequeña mano, 5 dedos cerrándose alrededor de 2 de los de su padre. Y Darius le devolvió el apretón con la mano que había firmado contratos por cientos de millones de dólares, que había agarrado cosas mucho más peligrosas en habitaciones mucho más oscuras, y sin embargo, nunca, ni una sola vez en su vida, había sostenido algo tan importante como la pequeña mano que lo apretaba en ese momento. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Vidas Secretas. Publicamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contando de dónde eres y a qué hora nos escuchas. La primera noche sin Vivienne en la casa, Darius no durmió. La cama tamaño king, en la habitación principal, la cama en la que había dormido solo durante 18 meses desde que Evelyn se fue, ahora albergaba a 3 personas. Cora yacía en el medio, con el pulgar metido en la boca, el señor Conejo encajado firmemente entre su brazo y su pecho. Sus ojos cerrados, pero sus pestañas aún temblando, como si incluso en sueños estuviera haciendo guardia. Ezra yacía presionado contra el lado derecho de Darius, con la espalda ajustada contra su cadera. No porque tuviera frío, sino porque necesitaba sentir que su padre todavía estaba allí, todavía era real, todavía no desaparecía de la forma en que lo había hecho su madre. Darius yacía boca arriba, con los ojos abiertos, mirando al techo en la oscuridad, escuchando la respiración de sus 2 hijos pequeña y superficial, a veces rota por un sollozo inconsciente, y los vigiló con el mismo enfoque absoluto que alguna vez había usado para proteger un imperio, para proteger rutas comerciales, para proteger acuerdos por cientos de millones.
excepto que esta noche lo que estaba protegiendo cabía dentro de sus brazos era más liviano que cualquier contrato que hubiera firmado jamás, y más precioso que todos ellos combinados. La segunda noche, a las 2:00 de la mañana, Cora se despertó con un grito que desgarró el silencio de la casa. ¡La abuela viene! Se sentó de golpe, con los ojos muy abiertos, pero sin ver realmente, su cuerpo temblando, ambas manos arañando el aire como si buscara algo a qué aferrarse. Darius encendió la lámpara de la mesa de noche de inmediato. La luz cálida inundó la habitación y ahuyentó la oscuridad. Levantó a Cora en su regazo, la presionó contra su pecho, dejando que su latido, constante y lento, viajara hacia ella a través de la fina tela de sus pijamas. Se ha ido, corazón. Fue solo un sueño. Se ha ido y no va a volver. Cora enterró su rostro en el cuello de su padre, con sus pequeños deditos agarrando el cuello de su camisa, y preguntó con una voz temblorosa y atascada de lágrimas. «Pero, ¿y si viene cuando estás dormido?» Darius besó la parte superior de la cabeza de su hija, oliendo a champú de niños y lágrimas secas, y dijo: «Entonces me despertaré y le diré que se vaya de nuevo. Siempre te protegeré». Ezra había estado despierto desde que Cora gritó, pero el niño no habló, solo se quedó allí mirando cómo su padre sostenía a su hermana. Y cuando la habitación finalmente se calmó, cuando Cora volvió a quedarse dormida contra el pecho de Darius, Ezra se acercó unos centímetros, puso su pequeña mano sobre el brazo de su padre, como si quisiera decir que él también tenía miedo, pero no lo diría en voz alta porque él era el hermano mayor, y los hermanos mayores no debían tener miedo. La tercera noche, Ezra se despertó a las 4 de la mañana. Se sentó en la oscuridad, miró la sábana y su cuerpo se puso rígido. La sábana estaba mojada. Darius abrió los ojos en el momento en que sintió movimiento a su lado y en la luz tenue que se filtraba desde el pasillo a través de la rendija de la puerta vio el rostro sonrojado de Ezra, los ojos brillando con lágrimas, el labio inferior mordido, tratando de contener el sonido. El niño de 4 años no había mojado la cama en más de un año, y la vergüenza en su rostro, una vergüenza demasiado pesada para un niño pequeño, hizo que Darius quisiera retroceder el tiempo y cambiar todo desde el día en que dejó entrar a Vivien a esta casa. Pero no podía retroceder el tiempo, así que hizo lo único que podía hacer. Se sentó, encendió una luz suave y dijo con la voz más normal que pudo manejar, sin lástima, sin preocupación, sin hacerlo más grande de lo que era, simplemente normal. «Oye, campeón, está bien, esto pasa. No es gran cosa, vamos a cambiar las sábanas, ¿de acuerdo?» Levantó a Cora, aún profundamente dormida, hacia un lado, quitó las sábanas viejas, puso unas limpias, le cambió la ropa a Ezra, todo envuelto en una suave tranquilidad. Y cuando todo volvió a estar limpio, acercó a Ezra, le acarició el cabello al niño y dijo: «Eres muy valiente, lo sabes, ¿verdad? Estoy muy orgulloso de ti». Ezra no habló, pero se acurrucó contra su padre, y por primera vez en 3 noches volvió a quedarse dormido sin estar rígido como una tabla. La cuarta noche, todo se sentía pesado todavía. Darius yacía en la oscuridad, escuchando a sus hijos respirar, y por primera vez en su vida se preguntó si era capaz de esto. Si un hombre que había aprendido a dirigir el inframundo con frialdad y cálculo podría aprender a curar heridas que no se pueden ver, heridas que viven dentro de los corazones de 2 niños pequeños. Se estaba hundiendo en ese pensamiento cuando Cora se movió, se volvió hacia él y habló. No fue un llanto, no fue un grito, no fue el nombre de su abuela dentro de una pesadilla, fue una oración, la más larga que había dicho después de una semana de silencio, y no tenía nada que ver con el miedo, nada que ver con la oscuridad o el sótano o su abuela en absoluto. «Papi, ¿la señorita Nora se va a quedar?»,
Darius se volvió hacia su hija en la oscuridad. Los ojos de Cora estaban abiertos, claros, observándolo con algo que no había visto en ella durante semanas. No era miedo ni preocupación, sino esperanza. Esta era la primera vez que Cora pedía la presencia de alguien además de su padre. La primera vez que demostraba que en su pequeño mundo que había sido sacudido hasta las raíces, había alguien más allá de él a quien quería conservar. Darius miró hacia la puerta donde la sombra de Nora acababa de pasar después de dejar 2 pequeños vasos de agua en la mesita de noche para los niños. Silenciosa, gentil, sin esperar a que le dieran las gracias. «Sí, corazón, se va a quedar». Cora sonrió. Solo un poco. Solo la comisura de su boca se levantó, pero fue la primera sonrisa desde esa tarde en el parque. Y fue suficiente para hacerle creer a Darius que tal vez, solo tal vez, las cosas estarían bien. A la mañana siguiente, Darius llamó a Callahan a las 6:00 y le dijo 3 cosas. Transfiere todas las reuniones de esta semana a otra persona. Cancela el viaje a Detroit y no pases ninguna llamada de trabajo a su número personal a menos que alguien se esté muriendo. Callahan no preguntó por qué. Solo dijo, «Entendido, jefe», y colgó. Luego Darius Sterling, el hombre al que media ciudad de Chicago temía, entró a la cocina y por primera vez en su vida intentó preparar el desayuno para sus hijos con sus propias manos. El resultado fueron 2 rebanadas de pan tostado, quemadas hasta quedar negras, huevos fritos cocinados demasiado tiempo y curvados como plástico deformado, y un tazón de cereal con tanta leche que se derramó sobre la mesa. Lo sirvió todo en platos y lo puso frente a los niños con el rostro más serio que pudo lograr. Ezra miró el plato, miró a su padre, volvió a mirar el plato. Luego el niño dijo, con total sinceridad, «Papi, está quemado». Cora siguió la mirada de su hermano, miró el huevo deformado y demasiado cocido, y luego hizo algo que Darius no se había atrevido a esperar escuchar de nuevo tan pronto. Se rió, una risita pequeña y temblorosa, como si su boca hubiera olvidado cómo hacerlo y estuviera practicando desde el principio. Pero era una risa real, y Darius también se rió, y Ezra también se rió, y la risa se extendió por la cocina, llenando los rincones oscuros donde había estado ausente durante demasiado tiempo, y fue el sonido más hermoso que esta casa había escuchado desde el día en que Evelyn murió. La clínica de la doctora Miriam Thorne estaba en el 2º piso de un edificio antiguo en Evanston, a unos 20 minutos en auto de la mansión de Lincoln Park, y en el momento en que Darius entró, pudo notar que todo en esa habitación había sido elegido a propósito. Las paredes estaban pintadas de un amarillo pálido, cálido sin ser duro. Los juguetes estaban organizados ordenadamente en estantes bajos, al alcance de los niños pequeños, pero no tantos como para abrumar la vista. Un sillón suave descansaba junto a una gran ventana que daba a una hilera de arces que cambiaban de color. Este era un lugar diseñado para hacer que los niños se sintieran seguros. Y Darius, que había pasado toda su vida construyendo fortalezas con dinero y poder, se dio cuenta de que nunca había aprendido a construir este tipo de fortaleza. La doctora Thorne era una mujer de unos 50 años, con el cabello corto de color sal y pimienta, ojos tranquilos pero agudos. El tipo de persona que, cuando te mira a los ojos, sabes que ha escuchado miles de historias desgarradoras y ni una sola de ellas la ha vuelto insensible. La primera sesión duró 1 hora. Darius se sentó afuera en la sala de espera todo el tiempo, con las manos entrelazadas, su pie golpeando ligeramente el suelo, y cuando la puerta se abrió y los niños salieron corriendo, luciendo más normales de lo que había esperado, la doctora Thorne le hizo una señal para que entrara. «Señor Sterling, sus hijos han pasado por un trauma psicológico significativo», dijo ella claramente, sin rodeos, sin suavizarlo. Y Darius respetó eso,
porque odiaba los desvíos más que casi cualquier otra cosa. La inestabilidad, el miedo, el aislamiento, esas cosas dejan marcas que el tiempo no borra por sí solo. ¿Estarán bien? Con tiempo, consistencia y una sensación de seguridad, sí. Los niños son notablemente resilientes, pero necesitan una figura femenina en la que confíen, alguien estable, alguien que siempre esté ahí. Hizo una pausa, Darius, con el tipo de mirada que le decía que estaba sopesando cuánto decir. Y por lo que observé hoy, ya tienen a alguien así. Darius no preguntó a quién se refería. Él lo sabía. Esa noche, después de que los niños se durmieron, después de que Ezra finalmente soltó la mano de su padre y cerró los ojos, después de que Cora dejó de chuparse el dedo y sosteniendo al señor Conejo, se deslizó en el sueño más tranquilo que había tenido desde la primera noche, Darius se sentó solo en su estudio. El vaso de whisky en su escritorio todavía estaba lleno. El hielo se había derretido hacía mucho tiempo, y simplemente se quedó allí mirando cómo la luz de la lámpara se derramaba por la pared donde colgaba la foto de su boda con Evelyn. Dos jóvenes sonriendo brillantes, sin saber aún cuánto les daría el destino y cuánto les quitaría. Un suave golpe lo sacó de sus pensamientos. Nora estaba parada en la puerta sosteniendo una taza de café, y parecía vacilante, como si no estuviera segura de tener el derecho de entrar a este espacio privado de él. Pensé que podría necesitar café, dijo ella. Luego se corrigió de inmediato. Señor, quiero decir, pensé que podría necesitar café. Darius tomó la taza. Luego señaló la silla frente a él. Siéntate, Nora. Se sentó con ambas manos en el regazo, la espalda recta, aún manteniendo la postura de un empleado sentado ante su empleador. Y Darius se dio cuenta de que a pesar de que ella había arriesgado todo para proteger a sus hijos, a pesar de que los niños sostenían su mano de la forma en que sostendrían la de una madre, Nora todavía no sabía cuál era su verdadero lugar en esta casa. Nora, ¿puedo preguntarte algo personal? ¿Por qué te importa tanto? Podrías haber renunciado, haber encontrado un trabajo más fácil, haberte ido. Nora se quedó en silencio. Miró por la ventana donde las luces de las calles de Lincoln Park se filtraban a través de las ramas y hacían manchas de luz danzantes en el cristal, y Darius pudo ver que ella estaba decidiendo no si hablar, sino cuánto, qué tan profundo estaba dispuesta a abrirse. Mi madre murió cuando yo tenía 6 años, dijo ella, con voz tranquila pero firme. La voz de alguien que se había contado esta historia a sí misma demasiadas veces en su propia cabeza y casi nunca la había pronunciado en voz alta a nadie más. Cáncer. Y mi papá, él no supo cómo enfrentarlo. Bebía, se enojaba. Mi hermano y yo solíamos escondernos en el armario por la noche, tapándonos los oídos, rezando para que todo se detuviera. Miró directamente a Darius, no a un empleador, no a un jefe de la mafia, sino a un padre sentado allí porque sus hijos habían sido lastimados. Cuando vi el miedo en los ojos de Ezra, continuó, cuando vi a Cora sosteniendo ese oso de peluche como si fuera lo único que la mantenía viva, me vi a mí misma, vi a mi hermano, vi a 2 niños, de 6 y 4 años, escondidos en un armario en un pequeño pueblo de Kentucky, donde nadie vino a salvarnos. Respiró hondo. No podía irme. Tenía que ser la persona que desearía que hubiera aparecido para salvarnos en aquel entonces. El silencio se instaló en la habitación, pero no el silencio pesado del parque de aquel día. Un tipo más ligero, del tipo que ocurre cuando 2 personas acaban de compartir algo tan real que no necesita ser llenado con más palabras. Darius miró a Nora, y por primera vez desde que ella entró en su casa hacía 2 meses, con un uniforme azul pálido y la mirada baja, la vio de verdad. No era un ama de llaves, no era un miembro del personal. Era un ser humano al que la vida había doblegado, y ella se había vuelto a levantar.
y en lugar de amargarse, eligió convertirse en la protectora de unos niños a los que no tenía obligación de proteger. Recordó a Evelyn diciendo algo una vez, solo una vez, en una noche lluviosa, cuando estaban acostados en la cama, hablando de nada y de todo, como hacen los matrimonios jóvenes. Las personas más valientes son las que han sido lastimadas, y aún así eligen proteger a alguien más. No recordaba por qué Evelyn lo había dicho, no recordaba el contexto, pero recordaba cada palabra, porque en ese momento había pensado que su esposa estaba hablando de alguien de un libro o una película. Ahora, sentado aquí mirando a Nora, entendió que Evelyn había estado hablando de personas como ella. «Nora», dijo él, y su voz era más suave de lo que Callahan o Vance o cualquier persona en su mundo jamás la había escuchado. «Creo que es hora de que dejes de llamarme señor Sterling. Somos familia ahora. Llámame Darius». Ella lo miró y su sonrisa no fue la sonrisa educada de un empleado. No fue la sonrisa cuidadosa de alguien que intenta mantener la distancia, sino una sonrisa real, ligera y cálida. La sonrisa de alguien a quien acababan de darle algo que no sabía que le faltaba. Un lugar al que pertenecer. «Está bien, Darius». Pasaron 3 meses y la vida en la casa de Lincoln Park encontró lentamente un nuevo ritmo. Un ritmo del que Darius no se dio cuenta. Estaba hambriento hasta que finalmente llegó. Cora comenzó a dibujar de nuevo. Dibujos con crayones llenos de sol y flores, y figuras de palitos tomadas de la mano, pegados por toda la puerta del refrigerador, y cada nuevo dibujo era una pequeña prueba de que el mundo dentro de su mente se estaba iluminando. Ezra dejó de estar a la defensiva. El niño todavía protegía a su hermana, pero ya no montaba guardia como un centinela. Comenzó a permitirse jugar, discutir e incluso enfurruñarse de la forma en que lo hace un niño normal de 4 años. Nora se convirtió en la columna vertebral silenciosa de la familia. Sabía exactamente cómo le gustaba a Ezra el desayuno, qué canción necesitaba Cora antes de dormir, cuándo abrazarlos y cuándo dejarlos encontrar sus propios pies de nuevo. La terapia con la doctora Thorne sucedía regularmente 2 veces por semana, y la doctora decía que el progreso era genuinamente alentador. Darius comenzó a creer que la tormenta había pasado, que la peor parte había quedado atrás, que su familia finalmente podía seguir adelante. Entonces, su teléfono vibró en una tarde de martes ordinaria, mientras estaba sentado en el patio trasero, viendo a Nora enseñarle a Cora cómo pintar una mariposa con acuarelas, y el número entrante era desconocido. «Señor Sterling, no me conoce», dijo una voz de mujer al otro lado. Joven, temblando ligeramente, la voz de alguien intentando mantener la calma, pero fracasando en ocultar que tenía miedo. «Mi nombre es Chloe Mercer. Fui la asistente personal de Vivian Bancroft durante los últimos 6 meses. Renuncié la semana pasada porque no podía seguir siendo parte de lo que ella está planeando». Darius se levantó de su silla y se alejó unos pasos de los niños, bajando la voz por instinto. El reflejo de años pasados discutiendo cosas que no estaban destinadas a otros oídos. «¿Qué plan?» «No por teléfono. Puedo verlo en persona. Tengo documentos». Se encontraron a la tarde siguiente en un pequeño café en River North, del tipo con un rincón escondido y luz suave que los habitantes de Chicago usan para conversaciones que no quieren que sean escuchadas. Chloe Mercer tenía 29 años. Cabello castaño recogido cuidadosamente, sin maquillaje, un abrigo oscuro, y desde el momento en que se sentó no dejaba de mirar hacia la puerta de cristal, como si esperara que alguien entrara y la atrapara. Colocó una carpeta de documentos sobre la mesa y comenzó a hablar. Vivian Bancroft no había aceptado la derrota. No se había retirado después de la noche en que fue expulsada de Lincoln Park. Se replegó, reunió fuerzas y comenzó a construir un plan que Chloe dijo que había sido preparado tan meticulosamente como una campaña militar.
Contrató a 2 investigadores privados para indagar sobre Darius, para registrar cada rincón de su vida, buscando cualquier cosa que pudiera usarse en su contra. Drogas, escándalos, cualquier pecado, sin importar cuán pequeño fuera. Contrató a un hacker para intentar violar sus registros financieros personales. Contactó a todos los que habían trabajado para él en los últimos 5 años, buscando un testimonio perjudicial. ¿Y qué encontró?, preguntó Darius. Incluso ante eso, Chloe parecía sorprendida. Nada, dijo Chloe, y había una genuina confusión en su voz. Su vida personal es tan limpia que ella no lo creía. Hizo que los investigadores lo revisaran 2 veces. La expresión de Darius no cambió, pero dentro de su mente, la ironía era evidente. El jefe más poderoso del Medio Oeste, con una vida privada más limpia que la mayoría de los hombres de negocios respetables de esta ciudad, porque Darius había aprendido hace mucho tiempo que en su mundo, la debilidad personal mata más rápido que las balas. Entonces, ella cambió de táctica, continuó Chloe, con su voz más baja ahora. Al no poder encontrar evidencia real, comenzó a crear evidencia falsa. Chloe abrió la carpeta. Adentro había archivos, correos electrónicos impresos, capturas de pantalla de mensajes. Vivien había preparado documentos falsificados que implicaban que Darius tenía un problema de adicción. Contrató a una actriz para hacerse pasar por una ex empleada dispuesta a afirmar que Darius la había acosado. Construyó una narrativa completa a partir de muchas piezas fabricadas, cada una inofensiva por sí sola, pero juntas lo suficientemente fuertes como para destruir. Pero eso no es lo que me hizo renunciar, dijo Chloe, y tragó saliva con dificultad, mirando hacia la mesa. Y luego levantó la vista con los ojos brillando con algo entre miedo y asco. Cuando me contó el plan final, ya no pude hacerlo más. ¿Cuál es el plan final? Iba a inventar la acusación más grave posible. El tipo de acusación que, una vez que se hace, separa a los niños de su padre de inmediato, sin preguntas, sin verificación previa. Ya había comenzado a sentar las bases, armando un expediente falso, creando un rastro de papel, contactando a personas que dirán cualquier cosa si se les paga lo suficiente. Darius no dijo nada durante 10 segundos que Chloe contó latido a latido, porque el silencio del hombre frente a ella era más pesado que cualquier reacción que hubiera imaginado. No mostró ira en el exterior, no golpeó la mesa, no maldijo. Sus ojos se mantuvieron en la taza de café frente a él, y la única señal de la tormenta en su interior era la línea dura de su mandíbula, el latido en sus sienes, la blancura de sus nudillos contra la superficie de la mesa. No era miedo, era asco, el asco más puro que un padre puede sentir cuando se da cuenta de que alguien está intentando usar a sus hijos como un arma. ¿Por qué me estás diciendo esto? Chloe lo miró a los ojos y su voz era más firme que en cualquier otro momento de la conversación. Porque vi fotos de sus hijos, fotos de la escuela, fotos en el archivo que los investigadores recopilaron. Se veían felices, se veían seguros, y no puedo ser la persona que ayude a destruir eso. Darius reunió todo el montón de documentos, se puso de pie y le dijo 2 cosas a Chloe antes de salir del café. Primero, gracias, hiciste lo correcto. Segundo, si se comunica contigo después de hoy, llama a este número. Dejó la tarjeta de presentación de Callahan sobre la mesa. Alguien se encargará. En el camino de regreso, Darius llamó a Callahan. Sus instrucciones fueron breves, frías y precisas. Reúne cada pieza de evidencia de la actividad de Vivien durante los últimos 3 meses. Contrata al mejor abogado de 1900 Chicago para preparar una orden de restricción y asegúrate de que cada movimiento que haga a partir de ahora esté documentado. Callahan no hizo otra pregunta, solo dijo, entendido, y comenzó a trabajar.
Pero Darius no sabía que mientras él estaba sentado en ese café de River North, escuchando a Chloe Mercer, Vivian Bancroft había levantado su teléfono y hecho una llamada anónima a los servicios de protección infantil de Chicago, y ella se había movido primero, antes de que él pudiera. 2 semanas después de la reunión con Chloe Mercer, en una mañana ordinaria de jueves, mientras Darius estaba sentado en la mesa de la cocina, viendo a Ezra practicar escribir letras y a Cora colorear su dibujo más nuevo, sonó el timbre. Vance revisó primero la cámara de seguridad, luego se volvió hacia Darius con la mirada que solo usaba cuando la situación no era del tipo que se pudiera manejar con los puños o con un arma. Una mujer, señor. Tiene una credencial de empleada del Estado. Darius sintió que su estómago se encogía, pero su rostro no cambió, porque había estado esperando este golpe a la puerta desde la noche en que Chloe le contó sobre el plan final de Vivian. Simplemente no pensó que llegaría tan rápido. La mujer en la puerta se llamaba Diane Foster, una trabajadora de servicios de protección infantil de la ciudad de Chicago. Rondaba los 40 años, cabello negro recogido pulcramente, un abrigo gris, una carpeta debajo del brazo y ojos que barrieron el pasillo de Lincoln Park con una atención profesional a la que no se le escapaba nada. Señor Sterling, soy Diane Foster, de Servicios de Protección Infantil. Recibimos un reporte anónimo sobre las condiciones de vida de sus hijos. Hizo una pausa, y en esa pausa Darius pudo ver que ella no estaba cómoda. No porque tuviera miedo, sino porque había hecho esto el tiempo suficiente para distinguir la diferencia entre un informe real y un arma. Sin embargo, el procedimiento era el procedimiento. El informe alega negligencia, sustancias ilegales en el hogar y preocupaciones sobre la seguridad de los niños. Darius respiró de forma lenta y controlada y abrió más la puerta. Por favor, entre, revise lo que necesite. Y en ese momento, mientras Diane Foster cruzaba el umbral de la casa que se erigía frente al imperio clandestino más grande del medio oeste de los Estados Unidos, Darius comprendió que esta era una batalla más peligrosa que cualquier guerra territorial que hubiera librado jamás. Porque si esta mujer descubría quién era él en realidad, si se exponía a cualquier hilo que conectara a Darius Sterling, el padre, con Darius Sterling, el jefe, no solo perdería a sus hijos, lo perdería todo. Pero Diane Foster no había venido a investigar sus negocios. Había venido a ver si 2 niños estaban seguros, y esa era la única inspección que Darius estaba seguro de poder aprobar. Durante las siguientes 3 horas, Foster se movió por cada habitación de la casa. Las habitaciones de los niños limpias, las camas hechas, los dibujos de Cora pegados en las paredes, estantes llenos de libros de cuentos que Nora les leía cada noche, la cocina, con el refrigerador abastecido con comida fresca, las puertas de los gabinetes cubiertas de docenas de dibujos con crayones que Cora les había dado a su padre y a Nora. La sala de juegos, con los juguetes cuidadosamente ordenados, luz natural entrando a través de las grandes ventanas. El patio, donde Ezra perseguía una pelota y Cora estaba sentada en el césped, dibujando con tiza. Foster habló con los niños de forma gentil, sin presión, y Darius se quedó lo suficientemente lejos para no influir en ellos, pero lo suficientemente cerca para escuchar. Ezra respondió con claridad y confianza, hablando sobre la escuela, sus amigos y el desayuno que cocina su papá que se quema todo el tiempo, pero es muy divertido. Cora dijo menos. Pero cuando Foster preguntó si le gustaba estar en casa, Cora corrió a la cocina y regresó con un dibujo en crayón. 4. Figuras de palitos frente a una casa, el más alto de negro, el que estaba a su lado de azul y 2 pequeños en el medio. «Esta es mi familia», dijo Cora y señaló la figura de azul. «Esta es mamá Nora». Foster miró el dibujo, luego miró a Nora de pie en la entrada de la cocina.
y Darius vio que la expresión en el rostro de la trabajadora cambiaba ligeramente del profesionalismo neutral a algo cercano a la comprensión. Foster entrevistó a Darius y a Nora por separado. Preguntó sobre rutinas diarias, nutrición, sueño, terapia, y respondieron consistentemente, no porque hubieran ensayado, sino porque vivían la misma vida con los niños todos los días y no tenían nada que fabricar. Finalmente, Foster se sentó con Darius en la sala de estar, con su carpeta cerrada, y dijo: «Señor Sterling, no encontré ninguna evidencia que respalde las acusaciones del informe. Sus hijos están sanos, felices y bien cuidados. La casa está limpia y segura. Tanto usted como la señorita Nora demuestran un profundo compromiso con los niños». Darius asintió, pero sabía que la historia no terminaba ahí. Y efectivamente, Foster continuó: «Sin embargo, debo advertirle, quien presentó este informe conoce bien a su familia. Los detalles son demasiado específicos, demasiado precisos para ser al azar. Se trata de alguien familiarizado con su hogar». Hizo una pausa. «Y en mi experiencia, este tipo de personas no se detiene en un solo intento». Darius acompañó a Foster a la puerta, le estrechó la mano. Lerun agradeció su profesionalismo y esperó hasta que su auto se perdió de vista. Luego llamó a Callahan. 24 horas después, el mejor abogado de Chicago presentó una petición de orden de restricción en el tribunal, adjuntando todo el conjunto de materiales que Chloe Mercer había proporcionado. Correos electrónicos contratando investigadores, facturas pagando a un hacker, mensajes con una actriz contratada, borradores de falsas acusaciones que Vivian había escrito. Todo presentado de forma ordenada, contundente e imposible de negar. 48 horas después de eso, Vivian Bancroft abrió la puerta de su nuevo hogar en Gold Coast y encontró un sobre en el escalón de la entrada, sin remitente. Adentro había una copia completa de todo el archivo de su conspiración, página por página, cada correo electrónico, cada mensaje, cada transacción. Y en la última página, una línea escrita a mano en tinta negra: «Esta es tu última advertencia. No habrá una próxima vez». No era una amenaza vacía. Vivian Bancroft había vivido lo suficiente y sabía lo suficiente sobre su yerno para entender que cuando Darius Sterling decía que no habría una próxima vez, lo decía en el sentido más literal posible. No hubo llamadas de Vivian después de eso. No más reportes, no más investigadores, hackers ni actores contratados. Desapareció de sus vidas tan silenciosamente como una puerta que se cierra por última vez. Y esta vez se cerró para siempre. Después de que la amenaza de Vivian terminó, la casa de Lincoln Park se volvió silenciosa por primera vez de una manera que era real. No el silencio tenso de los meses anteriores, cuando todos esperaban el siguiente golpe, sino el silencio aliviado de una familia que estaba aprendiendo a respirar de nuevo. Y dentro de esa tranquilidad, Darius comenzó a notar cosas que había estado demasiado ocupado, demasiado preocupado y demasiado enfocado en proteger como para ver. Notó que Nora sabía que a Ezra le gustaba la leche tibia antes de dormir, no fría. Notó que ella había aprendido por su cuenta 2 canciones de cuna que Evelyn solía cantarles a los niños. Él no sabía de dónde las había aprendido, tal vez de la vieja lista de reproducción de Evelyn, aún guardada en la tableta de la sala de estar, y las cantaba todas las noches con una voz que no era perfecta, pero lo suficientemente familiar como para que Cora pudiera cerrar los ojos sin necesitar su pulgar. Notó que todas las mañanas Nora se despertaba antes que todos para hacer el desayuno, y cada noche ella era la última en apagar las luces después de revisar a los niños por última vez. Y entre esos 2 momentos, ella llenaba la casa con algo para lo que Darius no pudo encontrar la palabra exacta hasta una noche ordinaria de martes, cuando pasó por la habitación de Cora y se detuvo.
Nora estaba sentada en el borde de la cama, cantando suavemente, con sus manos acariciando el cabello de Cora. La cálida luz amarilla de la lámpara de noche caía sobre el cabello castaño de Nora, sobre su rostro sin maquillaje. Sus ojos bajaban hacia la niña con una expresión que Darius había visto antes en otra mujer, en Evelyn, la expresión de una madre. Se apoyó contra el marco de la puerta, sin entrar, sin hablar, solo parado allí y sintiendo su corazón latir de una manera que creía haber olvidado para siempre desde aquella noche lluviosa en la Interestatal 94. Y darse cuenta de eso fue hermoso y aterrador a la vez, porque Darius Sterling, un hombre que no temía a las balas, no temía a los enemigos, no temía a la oscuridad del mundo en el que vivía, tenía miedo de abrir su corazón, miedo de que, si se permitía amar de nuevo, el universo se lo arrebatara de las manos de la misma manera que lo había hecho con Evelyn. Pero también sabía que hay cosas más aterradoras que la pérdida. Y una de ellas es estar de pie junto a la felicidad y no atreverse a tocarla. Una semana después, a altas horas de la noche, los niños estaban dormidos. Nora estaba sentada a la mesa de la cocina, con ambas manos alrededor de una taza de té, revisando los ejercicios que la doctora Thorne les había asignado a los niños esa semana. Darius entró, se sirvió un vaso de agua, se apoyó contra la encimera y dijo con la voz más ordinaria que pudo lograr, como si estuviera discutiendo el horario de reuniones de mañana. «Nora, deberíamos casarnos». Nora casi deja caer su té. Levantó la vista, con los ojos muy abiertos, buscando en su rostro cualquier señal de que estaba bromeando. Pero no la encontró, porque Darius nunca bromeaba cuando usaba ese tono. ¿Qué? Darius sacó la silla frente a ella y explicó. Razones legales. Si estuviéramos casados legalmente, la custodia sería más fuerte. Cualquiera que intentara desafiar la estabilidad de esta familia, Vivien o cualquier agencia, se toparía con un muro legal que sería mucho más difícil de romper. Una familia completa, 2 padres, terreno sólido, sin brechas. Terminó de hablar. Nora se quedó callada. Y en ese silencio, Darius vio que algo cambiaba en su rostro, solo un parpadeo, tan rápido que la mayoría de la gente se lo habría perdido. Pero Darius había pasado su vida leyendo a la gente y no se le escapaba nada. Los ojos de Nora bajaron. La comisura de su boca se suavizó hacia abajo y él se dio cuenta de que era decepción. No decepción por la propuesta, sino decepción por la razón detrás de ella. Pensó que esto era un arreglo, un contrato, un movimiento estratégico de un jefe para proteger un imperio. «Claro», dijo. Nora, con su voz calmada, controlada, la voz que había usado durante meses para ocultar sus verdaderos sentimientos detrás de un caparazón profesional. «Eso tiene sentido para los niños». Dejó su té y comenzó a levantarse. Darius tomó su mano, suavemente, sin tirar, sin retenerla, solo colocando su mano sobre la de ella y dejándola allí, cálida y firme. Y Nora se detuvo a la mitad, miró sus manos y luego levantó sus ojos hacia los de él. «Esa es la razón sensata», dijo Darius. «Pero no te he dicho la verdadera razón». Nora volvió a sentarse lentamente. «La verdadera razón es que te amo. No sé exactamente cuándo sucedió. Tal vez fue cuando te arrodillaste en la tierra y protegiste a mis hijos. Tal vez fue cuando te escuché cantar las canciones que Evelyn solía cantar y me di cuenta de que las habías aprendido solo para que Cora pudiera dormir. Tal vez fue en los 1000 pequeños momentos en los que convertiste esta casa de una fortaleza fría en un hogar de nuevo. Te amo, Nora. No porque te necesite, sino porque eres la mejor persona que he conocido». Las lágrimas cayeron de los ojos de Nora. No se las secó, no apartó la mirada. Dejó que cayeran de la misma forma en que Darius había dejado caer sus propias lágrimas en el parque aquel día. Porque a veces ocultar la emoción no es fuerza,
Es un desperdicio. Yo te amo, dijo ella con la voz quebrada pero clara. Y amo a los niños como si fueran míos, porque son míos. 3 meses después, se casaron en una pequeña capilla en Lincoln Park en una tarde de sábado en junio. La luz del sol se filtraba a través de los vitrales y extendía colores oro y azul por el suelo de piedra. Sin una gran ceremonia, sin cientos de invitados, sin ostentación, solo las personas que importaban. Callahan estaba detrás de Darius como su padrino. La doctora Thorne estaba sentada en la primera fila. Vance estaba de pie junto a la puerta por costumbre, haciendo guardia, aunque hoy no había ninguna amenaza excepto el riesgo de que él llorara antes que la novia. Ezra llevaba un pequeño cojín de terciopelo que sostenía los anillos. Su rostro era tan serio que habrías pensado que estaba custodiando códigos de lanzamiento nuclear en lugar de 2 alianzas de oro. Cora esparció pétalos de flores, y esparció tantos que el pasillo parecía haber sido golpeado por una tormenta de pétalos, y sonrió todo el tiempo. La sonrisa más amplia que cualquiera en esa habitación hubiera visto en su rostro. Los votos fueron cortos. Darius dijo: entraste a vidas con un uniforme azul y te convertiste en el corazón de esta familia. Nora dijo: prometo que amaré a tus hijos como a los míos porque son míos, y prometo que te amaré con todo lo que tengo, todos los días, todos los días. Cuando se besaron, Ezra y Cora no esperaron permiso. Corrieron hacia adelante. Ezra envolvió sus brazos alrededor de la cintura de su padre. Cora abrazó la pierna de Nora, y el peso repentino hizo que los 4 cayeran en un montón de risas en medio del pasillo de la capilla. El vestido de novia arrugado, flores esparcidas por todas partes y la risa aumentando. El tipo de risa que nadie fuerza. Simplemente brota de 4 personas que acaban de convertirse oficialmente en una familia. Vance, ex fuerzas especiales, 1,90 m, casi 100 kilos, un hombre que había enfrentado los peores horrores que un campo de batalla puede lanzarle a un ser humano sin pestañear, estaba parado en la parte de atrás. Silenciosamente se llevó el dorso de la mano para secarse los ojos, y nadie en la habitación fingió no verlo. 2 años después de la boda, la casa en Lincoln Park se había convertido en un lugar completamente diferente de la fría fortaleza en la que Darius alguna vez vivió solo después de la muerte de Evelyn. Ezra, ahora de 6 años, era un niño enérgico y perspicaz cuya boca nunca dejaba de preguntar ¿por qué? Sobre todo, desde ¿por qué llueve? Hasta ¿por qué Vance es tan grande? Y aunque todavía tenía el instinto de proteger a su hermana, ya no era el tenso instinto de supervivencia de antes. Se había suavizado hasta convertirse en el tipo ordinario de protección que comparten los hermanos en todas partes. El tipo que incluye robar el control remoto de la televisión, comerse el último trozo de pastel antes de que su hermana se dé cuenta, y luego devolvérselo cuando Cora hace pucheros. Las pesadillas habían desaparecido hacía mucho tiempo. Ezra dormía profundamente todas las noches en su propia habitación. Ya no necesitaba sostener la mano de nadie. Ya no revisaba las cerraduras, ya no necesitaba escuchar la respiración de su padre a su lado antes de atreverse a cerrar los ojos. Cora, de 5 años, ya no se chupaba el dedo. Dibujaba todos los días dibujos llenos de sol y arcoíris y familias de figuras de palitos en crayón que ahora cubrían toda una pared en la cocina, superpuestos uno sobre otro en orden cronológico, como el documental dibujado a mano de un niño sobre la curación de una familia. El señor Conejo todavía estaba en la cama de Cora, descansando ordenadamente en su almohada, pero ella ya no se aferraba a él a donde quiera que iba. El oso de peluche había pasado de ser un salvavidas a un compañero de sueño, y esa diferencia, por pequeña que pareciera, era un océano para cualquiera que conociera la historia.
Y en la mañana más ordinaria de todas, un martes sin nada de especial, mientras Nora estaba sentada en el borde de la cama, atando el cabello de Cora en dos pequeñas trenzas antes de la escuela, Cora dijo de repente, sin darse la vuelta, con su voz ligera y natural, como si estuviera declarando la cosa más obvia del mundo: «Gracias, mamá». Las manos de Nora se congelaron. Dos dedos aún sostenían un mechón de cabello, la liga para el cabello atrapada entre sus dientes, y se quedó quieta durante unos segundos. Segundos en los que el mundo pareció detenerse, porque era la primera vez que Cora la llamaba mamá. No Nora, no su nombre, sino mamá. La palabra saliendo de la boca de una niña de 5 años, tan suavemente como el aliento, y sin embargo más pesada que cualquier palabra que Nora hubiera escuchado en su vida. Terminó de atar la trenza, besó la parte superior de la cabeza de su hija y dijo con la voz más ordinaria que pudo manejar, a pesar de que sus ojos estaban húmedos: «De nada, corazón». Darius también había cambiado. Seguía siendo el jefe, seguía controlando el puerto, los sindicatos, la mitad de la ciudad de Chicago. Callahan seguía llamando a diario con informes. Vance seguía conduciendo y haciendo guardia. El mundo exterior seguía rigiéndose por las reglas de Darius Sterling, pero él no se perdía las cenas. No se quedaba lejos de casa por más de 2 días. Nunca decía «más tarde», cuando los niños o Nora querían hablar. Nora se había inscrito en un programa nocturno de educación infantil en una universidad local. Todos los martes y jueves por la noche iba a clases después de que los niños se dormían, y Darius, el jefe de la mafia, se sentaba en la cama leyéndoles cuentos a sus hijos hasta que se dormían. Luego bajaba a trabajar y esperaba a que ella volviera a casa. A veces se preguntaba qué pensaría Evelyn si pudiera verlo ahora, y creía que ella sonreiría, la sonrisa que más extrañaba, la que decía que ella siempre había sabido que él podía ser mejor de lo que creía. Luego, en una noche de noviembre, a las 2:00 de la mañana, el sonido de pies pequeños corriendo por el piso de madera del pasillo sacó a Darius del sueño. Cora apareció en la puerta de la habitación de sus padres, con el cabello alborotado, los ojos entrecerrados, el señor Conejo colgando de su mano, y dijo con voz adormilada: «Papi, mami, tengo sed». Sin gritos, sin llanto, sin pesadillas, solo sed, la cosa más ordinaria del mundo. Y esa cotidianidad hizo que Darius sonriera en la oscuridad. Ezra apareció justo detrás de ella, con el cabello erizado como pasto, los ojos medio cerrados, bostezando ampliamente, y declaró en un tono completamente serio: «Si todos están despiertos, entonces yo también estoy despierto». Darius revisó el reloj. 2:07 de la mañana. Miró a Nora, que ya se había sentado, con el cabello suelto, los ojos tan entrecerrados como los de Ezra, y compartieron una mirada que solo las parejas que han capeado tormentas juntas conocen. Una mirada que decía: «Estamos cansados, pero estamos cansados juntos, y eso está bien». «¿Chocolate caliente para todos?», preguntó Darius. Los ojos de Cora se abrieron de par en par. «¿Con malvaviscos?» «Con malvaviscos». 5 minutos después, toda la familia estaba en la cocina a las 2:00 de la mañana. Nora estaba junto a la estufa, revolviendo leche con chocolate en una olla pequeña, tarareando una melodía sin palabras claras, con el cabello atado apresuradamente con una banda elástica. Ezra y Cora estaban sentados en la encimera, balanceando las piernas, discutiendo sobre quién recibiría más malvaviscos. El debate escaló rápidamente de «yo quiero 5» a «yo quiero 10» a «quiero toda la bolsa», hasta que Nora se dio la vuelta y dijo: «Cada uno recibe 4, sin negociaciones», y ambos estuvieron de acuerdo al instante, porque cuando mamá dice 4, son 4. La cocina era un desastre, leche derramada en pequeñas gotas en el mostrador,
cacao en polvo esparcido por todas partes, malvaviscos rodando por la superficie. La risa llenaba cada rincón. Darius se apoyó contra el gabinete, con una taza de chocolate caliente en la mano, y se detuvo. Miró a Nora, inclinando la cabeza, riendo porque Cora tenía chocolate en la nariz. Miró a Ezra, tratando de demostrar que podía meterse los 4 malvaviscos en la boca a la vez. Miró a Cora, riendo incontrolablemente porque su hermano parecía una ardilla. 2 años antes, había encontrado a sus hijos acurrucados debajo de un roble en Millennium Park, temblando, demasiado asustados para ir a casa. Y ahora aquí estaban, a las 2 de la mañana. Pijamas, cabello desordenado, chocolate caliente, malvaviscos, risas. Por la que cambiaría todo su imperio. El puerto de Chicago, la mitad de la ciudad, todo, con tal de conservarlo. ¿En qué estás pensando?, preguntó Nora, notando a Darius inusualmente quieto. En que somos las personas más afortunadas del mundo. No es suerte, dijo Ezra de repente, con chocolate en la boca, su voz lo suficientemente seria como para ser graciosa. Es amor y valentía, agregó Cora asintiendo. Mamá Nora es muy valiente, y papá ahuyentó a la abuela mala. Ezra asintió. Y ahora somos una familia de verdad, para siempre, concluyó Cora, con la certeza de una niña de 5 años, afirmando una verdad absoluta que no necesitaba debate. Para siempre, acordó Darius, y dejó su taza, cayó de rodillas en el desordenado piso de la cocina, abrió los brazos, y los otros 3 se apresuraron a entrar. Nora desde la izquierda, Ezra desde la derecha. Cora directamente por el medio, y se abrazaron allí en la cocina a las 2 de la mañana. 4 personas en pijama, con el cabello desordenado, los rostros manchados de chocolate, y fue el momento más hermoso que la casa de Lincoln Park había presenciado desde el día en que fue construida. 3 años después de esa noche de chocolate caliente, a las 2:00 a.m. en la cocina, el auditorio de la primaria St. Andrew en Gold Coast estaba repleto. Padres, maestros, abuelos, invitados especiales, todos sentados en filas ordenadas en sillas plegables, con programas del Día de la Madre en la mano, cámaras y teléfonos ya levantados. Darius y Nora se sentaron en la tercera fila, hombro con hombro, y Darius estaba tratando de enderezar la cámara de video mientras Nora no dejaba de ajustarse el vestido porque no podía quedarse quieta. ¿Y si olvidan sus líneas?, susurró Nora. Han ensayado durante semanas. Prácticamente he memorizado toda la obra yo mismo, dijo Darius. Y Nora soltó una pequeña risa, pero su mano aún sostenía la de él con fuerza. Las luces del auditorio se apagaron. Las luces del escenario se encendieron. El telón se abrió. Ezra salió primero, con 9 años, en un trajecito con una corbata perfectamente recta, el cabello peinado ordenadamente hacia un lado, y se parecía tanto a Darius que varios padres se volvieron para mirarlo, y luego de vuelta al escenario, sonriendo. El niño se paró en el centro del escenario, con la espalda recta, confiado. No quedaba nada del niño de 4 años que una vez mantuvo sus brazos extendidos como un escudo debajo de un olmo en el parque. Luego Cora salió de entre bastidores, con 8 años, y la sala se quedó en silencio por un momento porque llevaba un uniforme azul pálido, idéntico al uniforme que Nora usó el primer día que pisó la casa de Lincoln Park. Nora se cubrió la boca con una mano. Darius apretó su mano con más fuerza. Ezra habló primero, con su voz clara, resonando por todo el auditorio. Esta es la historia de una familia que casi se desmorona. Cora continuó, con su voz brillante como el cristal, pero fue salvada por la cosa más fuerte del mundo. Preguntó, Ezra, ¿qué es más fuerte que cualquier cosa? Cora sonrió. El amor y el valor de hacer lo correcto. La obra continuó.
Los niños actuaron una historia simple, apropiada para un escenario escolar, sobre dos pequeños que estaban tristes y asustados, sobre un padre ocupado que no se daba cuenta de lo que estaba sucediendo bajo su propio techo, y sobre una mujer valiente que arriesgó todo para protegerlos, sin nombres reales, sin detalles específicos, pero cualquiera que conociera la verdadera historia de la familia Sterling entendía. Y en la tercera fila, Nora comenzó a llorar en el segundo minuto y no pudo detenerse. Para la última línea, Cora se quedó sola bajo la cálida luz amarilla, miró directamente a la audiencia y dijo con toda la certeza que una niña de 8 años podía tener, y esa familia rota sanó, porque a veces los ángeles usan delantales azules. Ni un solo ojo en el auditorio se mantuvo seco. Los padres se secaron las lágrimas. Los maestros se secaron las lágrimas. Incluso el director sacó un pañuelo. Y Vance, sentado en la última fila, todavía grande, todavía silencioso, todavía el soldado al que el campo de batalla no podía hacer pestañear, se sonó la nariz ruidosamente en un pañuelo blanco que claramente había traído porque sabía que lo necesitaría. Esa noche, después de una cena especial para celebrar el éxito de la obra, cuando Cora estaba dormida y Darius le estaba subiendo la manta a Ezra, el niño de 9 años de repente hizo una pregunta que Darius sabía que llegaría. Simplemente no sabía que sería hoy. «Papá, ¿todavía piensas en mamá Evelyn?» Darius se sentó en el borde de la cama de su hijo. «Siempre, hijo. Siempre con amor». Ezra se quedó callado por un momento. Luego preguntó, «¿Eso está bien?» «¿Cómo? ¿Con mamá Nora? ¿Por qué lo preguntas?» «Porque Kyle en mi clase dijo que no es normal tener 2 mamás, una en el cielo y otra aquí». Darius respiró hondo. Había sobrevivido a negociaciones que podían cambiar todo el mapa de poder en el Medio Oeste, pero ninguna importaba más que esta conversación en esta pequeña cama. «Ezra, ¿qué es normal?», el niño pensó, con el ceño fruncido y serio de la misma manera exacta en que Darius lo hacía cuando sopesaba una decisión importante. «Supongo que es cuando una familia se ama y se cuida. Te sientes muy amado, te sientes seguro. Sí, entonces nuestra familia es normal. La mayoría de los niños tienen una madre que los ama. Tú tienes 2, una que te trajo al mundo y una que eligió amarte. Eso es el doble de amor». Ezra sonrió de forma brillante y amplia. «Entonces somos los más afortunados». «Exactamente». Cuando Darius bajó las escaleras, Nora estaba sentada en el sofá, con las piernas encogidas debajo de ella, sosteniendo un libro de texto del programa de maestría en educación en el que estaba. Se sentó a su lado y se instalaron en el cómodo silencio de 2 personas que no necesitaban palabras para entenderse. Entonces Nora habló. «Escuché tu conversación con Ezra. Definición Y me gusta de normal». El silencio transcurrió cálido. Luego Darius dijo, «Nora, ¿alguna vez te arrepientes de haber elegido esta vida?» «Ni por un segundo». «¿Tú?» «A veces te miro terminando tu título en educación, dirigiendo programas en la escuela, trabajando en tu maestría, y pienso que podrías haber tenido cualquier vida que quisieras. Podrías haberte casado con alguien sin equipaje, sin 2 hijos, sin todo por lo que hemos pasado». Nora se giró y lo miró directamente a los ojos, y a la luz de la sala de estar, su mirada era la misma mirada firme que él había visto por primera vez hace años en Millennium Park. «Darius Sterling, esta es la vida que quiero. Esta vida contigo, con nuestros hijos, con cada desafío y cada alegría. No cambiaría nada». Darius besó su frente. «Creo que Evelyn estaría orgullosa de lo que construimos». «Yo también lo creo». Desde arriba llegaba la respiración constante de 2 niños durmiendo a salvo en sus propias habitaciones. Las pesadillas habían desaparecido. Hacía mucho tiempo, reemplazadas por dulces sueños sobre la escuela y los amigos, y chocolate caliente a las 2 a.m. Y en la casa de Lincoln Park
bajo el cielo nocturno salpicado de estrellas de Chicago, una familia construida no por sangre, sino por amor. No por perfección, sino por valentía, seguía caminando hacia adelante junta, demostrando cada día que a veces las historias más hermosas comienzan en los lugares más oscuros. Pero a través de la resiliencia, a través de la compasión y a través de mucho amor, encuentran su camino de regreso a la luz. Esta historia nos recuerda a todos que la familia no siempre es donde nacemos, sino donde somos amados y protegidos. Que el valor no es la ausencia de miedo, es tener miedo y aún así elegir hacer lo correcto. Que cualquiera, sin importar de dónde venga, sin importar si es pobre o rico, puede convertirse en un ángel en la vida de alguien a través del valor y el amor honesto. Y que a veces las heridas más profundas no se curan con dinero o en poder, sino con presencia, con paciencia y con una taza de chocolate caliente a las 2 de la mañana. Si esta historia tocó tu corazón, por favor presiona el botón de me gusta y compártela con alguien que amas, porque historias como esta merecen ser contadas una y otra vez. Suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas nuevos videos todos los días. Nos encantaría saber cómo te hizo sentir esta historia. ¿Te hizo pensar en alguien en tu vida real? ¿Crees que el amor puede curar cualquier herida? Deja un comentario y comparte lo que tienes en tu corazón. Leemos cada línea y valoramos cada palabra que escribes. Deseamos a todos los que ven este video buena salud, una vida alegre, una familia feliz y paz en cada día. Adiós y nos vemos en el próximo video.